Pues esta vida moderna de 21 nos va a dar paso a nuestra primera entrevista de esta temporada. Tenemos a una toledana, 21 es un grupo toledano y hemos querido tener pues a una toledana con nosotros, que además es la consejera portavoz del Gobierno regional, la nueva consejera portavoz, que por eso está con nosotros esta mañana. Esther Padilla, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bienvenida al escaño que iniciamos temporada en este mes de septiembre, y es un placer tenerle con nosotros aquí, consejera, en este inicio de curso político que, no sé, recién aterrizada en el Gobierno regional, no en la política regional, lógicamente, sí en el Gobierno regional. ¿Qué impresiones le deja estos primeros pasos de la legislatura? Bueno, es verdad que son mis primeros pasos en el Gobierno regional, en esta legislatura también, que acaba de empezar, pero yo siempre digo que esto ha sido como una vuelta a casa, ¿no? Porque es verdad que he tenido otras épocas en las que he formado parte del Gobierno como directora general en distintas responsabilidades, pero sí que es verdad que, bueno, pues formar parte del Gobierno, contar con la confianza del presidente y estar en el Consejo de Gobierno, la verdad que es muy satisfactorio y es un orgullo. Y bueno, pues los inicios de legislatura, tanto esta como la anterior, no han sido los mejores, en el sentido de que siempre hay algo que comienzan los titulares de los informativos y a tener noticias que no son las mejores, ¿no? Como la reciente dana que hemos sufrido. Pero yo creo que las vibraciones, las expectativas y los objetivos del Gobierno y el ánimo que tenemos, además, creo que va a ser una etapa positiva, salvo las inclemencias del tiempo que sospecho que van a ser más habituales de lo que pensamos. Pues si quiere empezamos por ahí, luego hablamos de los proyectos legislativos que tiene el Gobierno, pero una primera impresión y una primera valoración sobre todo de la recuperación que se está teniendo de la dana, porque es que no tenemos legislatura, no tenemos años sin alguna inclemencia de esta que nos deja una auténtica tragedia en algunos puntos de la región. Sí, y os decía que desgraciadamente vamos a tener no que acostumbrarnos, pero sí tener en la cabeza y ser muy conscientes de que el cambio climático, que es real, de verdad tiene consecuencias, y este tipo de fenómenos se van a producir de una manera probablemente más frecuente en el tiempo, incluso con mayor virulencia, y tenemos que estar preparados. Ahora casi que hemos empezado y todavía nos sorprende, ¿no? No es la primera dana, efectivamente, ya en la pasada legislatura hubo algunas en distintos puntos del país, también aquí en Castilla-La Mancha. Y bueno, esta la verdad que ha sido muy fuerte, especialmente en la provincia de Toledo, con algún caso también importante en Ciudad Real y en Cuenca, pero de manera muy volcada en la provincia de Toledo. Yo creo que los trabajos de recuperación van bastante bien, entre otras cosas porque la coordinación que ha habido de todos los efectivos, de todo el personal que ha trabajado desde el primer momento, desde el 112 hasta el Infocam, bomberos de distintas administraciones, el personal sanitario, el SESCAM, tráfico, la Guardia Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha habido una coordinación entre todos y todas que de verdad ha sido, yo creo que clave para dar respuesta a todo lo que ha ocurrido, ¿no? Han sido destrozos muy importantes desde empresas, el campo, pero también en casas particulares de algunos vecinos, en servicios públicos como colegios y centros de salud que hemos ido recuperando para que estén a punto y poder atender tanto a los niños, a los alumnos como a los pacientes, pero yo creo que esa labor ha sido fundamental, ¿no? Esa coordinación de todo el mundo, y a la que quiero agradecer el trabajo efectivo que han hecho, y también la solidaridad de muchos vecinos y vecinas de cada municipio. Además, como saben, se acrecentó el problema con la rotura de la tubería de Picadas, con problemas de abastecimiento, que también se ha dado una respuesta, creo que muy rápida y eficaz, sabiendo que la situación es muy difícil, porque es una situación muy complicada de un día para otro. Pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo, pero creo que la respuesta que se ha dado ha sido muy ágil y de verdad que ha sido eficaz, sabiendo que a todos nos gustaría que al día siguiente todo volviera a la normalidad o que incluso no se hubiera producido, pero la realidad no es esa. Pasa en Alemania, pasa en Grecia, pasa en Estados Unidos con los huracanes, y esta vez nos ha pasado a nosotros con esto, y creo que la respuesta de verdad ha sido eficaz y ha sido buena. Bueno, ese es el primer tema de actualidad que tenemos encima de la mesa en estos primeros compases, pero si le parece nos ponemos ya con asuntos un poco más de fondo de lo que podemos esperar de esta legislatura. Enseguida hablamos del primer pleno que se celebró el pasado jueves, si quiere.
Pero yo creo que si algo va a pasar por las Cortes regionales, y va a ser una prioridad del Gobierno, entiendo, en estos próximos meses, es la reforma del Estatuto de Autonomía. En estos últimos días me da la impresión que ha habido un acercamiento entre Partido Popular, Partido Socialista, Gobierno a la hora de afrontarlo. No sé si podemos afirmarlo así, de esta manera. Sí, bueno, ha habido algún contacto inicial, muy inicial, pero sí que es cierto que la predisposición parece que es positiva por parte del Partido Popular para intentar acordar una reforma del Estatuto que es necesaria, porque es verdad que a veces a los ciudadanos nos puede sonar esto de reforma del Estatuto, de la ley y demás. El Estatuto de Autonomía es algo muy importante en nuestra región porque, entre otras cosas, es lo que nos ha permitido desarrollarnos como lo hemos hecho a lo largo de tantos años, y ahora necesitamos dar un paso más. Necesitamos blindar, por ejemplo, los servicios públicos en el Estatuto de Autonomía o el diálogo social, a lo que se comprometió también esta pasada semana el presidente con los sindicatos y empresarios, los representantes de sindicatos y empresarios, para que el diálogo social sea también garantizado en el Estatuto de Autonomía. Yo supongo que vamos a tener algún escollo con la oposición, que tiene que ver con la defensa del agua y el establecimiento también de los intereses de agua para Castilla-La Mancha, en el que a veces el Partido Popular y siempre Vox están en contra, en tanto en cuanto pues se ponen de parte del Levante y son pro-trasvasistas, ¿no? Y el Partido Socialista y el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre consideramos que el agua de Castilla-La Mancha, el agua que nace en Castilla-La Mancha, no podemos permitir que se vaya para que se desarrolle otra región. No estamos hablando ni siquiera de consumo humano, para que se desarrolle otra región y nos limite a nosotros. Nosotros eso lo tenemos muy claro. Esta región necesita el agua y no vamos a renunciar a ella. Y queremos que así se establezca en el Estatuto. Yo espero que al menos el Partido Popular sea consciente y se sume a esa defensa del agua también en el Estatuto de la región. Otro de los puntos importantes de esa reforma, quizá la representatividad de las Cortes regionales. ¿Vamos a tener más diputados en el Parlamento? Bueno, por lo menos se va a quitar el límite de que no pueda haber más. Esto también es importante que lo hablemos con naturalidad y que los ciudadanos, cuando escuchan, no, más diputados, no, que es en su día lo que dijo Cospedales, más diputados, más gastos, vamos a recortar. No. Al final estás recortando la democracia, estás dejando unas cortes cortitas. Para que los ciudadanos lo sepan, en las Cortes de Castilla-La Mancha hay menos representación que en algunos ayuntamientos de este país. Y eso no puede ser, porque no se trata de que haya más o menos políticos sentados en las Cortes, se trata de que los ciudadanos tengan más o menos representantes en función de lo que han votado. Y cuando se producen las elecciones hay muchos votos, hay muchos ciudadanos que su voto no se ve representado en las Cortes porque el Partido Popular en su día, de manera unilateral, limitó a las Cortes de Castilla-La Mancha a tener 33 diputados. 33 diputados es un número, sinceramente, un ayuntamiento como el de Toledo tiene 25 concejales. No tiene mucho sentido que el ayuntamiento de una ciudad como Toledo tenga 25 concejales y las Cortes de Castilla-La Mancha tenga 33 diputados. La comparación es, estamos hablando de 80.000 habitantes, por ejemplo, que tiene Toledo, a más de 2 millones de habitantes que tiene la región. Entonces, es una cuestión también de asentar y fortalecer nuestra democracia. Y en ese sentido creo que es positivo. Parece ser que el Partido Popular también a lo mejor podría estar dispuesto también a quitar ese límite, ¿no? A establecer cuántos se van a establecer, qué número es el que vamos a poner definitivamente, pero sí al menos el quitar el límite, el tope, a que las Cortes de Castilla-La Mancha, algo que no ocurre en ningún sitio de España, tenga limitado el número de diputados que tenga que tener a un número irrisorio. Otra clave que me parece a mí que va a tener las Cortes en estos próximos meses, y de hecho se aprobaba en este sentido una resolución el pasado jueves, es qué asuntos se van a tratar en las Cortes. Yo no sé si esto se va a contemplar también en la reforma del Estatuto o se quiere contemplar, porque la legislatura pasada, digamos que los asuntos de carácter nacional han tenido mucho peso en el debate en las Cortes, algo que desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista siempre se criticaba mucho, y el pasado jueves ya se ponía una primera piedra para que en el Parlamento de Castilla-La Mancha se hable solo de Castilla-La Mancha.
Sí, o de asuntos que se producen a nivel nacional, pero que tienen que ver realmente con Castilla-La Mancha. Lo que no podemos convertir las Cortes es en un sitio donde los partidos políticos van a llevar a arrojarse, voy a decir platos, arrojarse platos, sí, los trastos unos a otros, a cuenta de lo que está ocurriendo en Madrid, o lo que pasa en Euskadi, lo que pasa en Galicia, o lo que pasa, como casi siempre, de la M30 hacia adentro. No, Castilla-La Mancha es una realidad política con una estabilidad, con una garantía para sus ciudadanos que han reconocido en las elecciones, y que además eso lo hacen porque quieren hablar de sus cosas, porque les interesan las cosas de la región. Y entonces consideramos que en las Cortes de Castilla-La Mancha hay que hablar de los asuntos que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Y dices, ¿no se puede hablar de otras cosas? Sí, pero es que hay un Parlamento nacional, hay unas Cortes Generales, hay un Congreso de los Diputados, hay un Senado incluso en el que están representados territorialmente las comunidades autónomas. Pero insisto, una cosa es hablar de asuntos que ocurren en el conjunto del país y que afectan a la región y que afectan a Castilla-La Mancha. Por ejemplo, hablamos del ATC, que es una decisión del Ministerio y que tiene que ver con Castilla-La Mancha porque nos implantaron aquí el cementerio nuclear pues claro, vamos a hablar de dónde tiene que ponerse el ATC o si no se tiene que poner un cementerio nuclear en el país y por supuesto en Castilla-La Mancha. Eso tiene que ver con los intereses de la región, pero no perdamos el tiempo porque bastante en el Congreso hablan. Y hemos hablado, los que hemos estado allí, de las cosas que son de otro ámbito, que es el ámbito nacional. Pues yo le voy a preguntar, ya que ha sido diputada nacional, no me tenía que reconocer que como está la política nacional, es muy difícil establecer esa frontera y hacernos impermeables a esa situación tan alterada que tenemos en la política nacional. No digo que se tenga que hablar de ello en el Parlamento, pero en el debate político de Castilla-La Mancha sí que va a estar presente, de hecho lo está, ¿no? Sí, pero una cosa es que haya debate político, que haya opinión, y otra cosa es que en las Cortes, en vez de tomar decisiones que afectan a si se tienen que poner ayudas o no se tienen que poner ayudas, si se tiene que implementar una política u otra en nuestro territorio. Y otra cosa, insisto, es hablar del debate, porque también se habla mucho de la selección española últimamente, especialmente la selección española femenina, que hemos ganado el Mundial, y desgraciadamente hemos hablado de otras cosas, pero de esto no se habla en las Cortes, ¿a que no? No, si yo no le hablo de las Cortes, le hablo como consejera portavoz. Probablemente cuando cada martes se ponga a dar la rueda de prensa, los compañeros le vamos a preguntar mucho, sobre todo, creo yo, sobre las cosas que pasan a nivel nacional. Lo que quiero decir que es imposible abstraerse de eso. En las Cortes me parece bien, ¿no? Claro, no. Es imposible abstraerse de esa situación, ¿no? Son dos ámbitos efectivamente totalmente distintos. Sí. Yo estoy defendiendo el tema de la reforma del reglamento de las Cortes, que creo que es razonable esa modificación. A nivel general ya en el debate político de Castilla-La Mancha. Por supuesto, claro, y efectivamente, este es otro espacio. En las Cortes se habla de lo que hay que hablar, y ustedes los miércoles, que es cuando suelo salir yo, me preguntan lo que quieran. Sí. Bueno, volvemos a las Cortes porque le decía que bueno, teníamos que hablar un poco, lo hemos conocido hace poco además, de los proyectos legislativos del Gobierno para este periodo de sesiones. Son 6 en concreto, si no me equivoco. No sé si hay alguno a destacar por encima de los demás. Hombre, está el de proyecto de presupuestos, que es el más importante, lógicamente. Claramente. Pero eso es siempre, ¿no? Aparte de este, ¿qué otro podemos destacar? Bueno, permítame que hable de este porque este es el más importante, porque presupuestos y lo demás. Si no sale adelante este, es complicado que salgan los demás, ¿no? Sí. Y la verdad que es importante algunos datos que ya conocemos y que hemos acordado en el Gobierno, y bueno, que tienen que tener los pasos que tienen que tener tanto el proyecto de ley de presupuestos como la ley de acompañamiento. Y además hacerlo de una manera responsable, ¿no? Con ese déficit cero que se ha marcado desde el Gobierno, impulsado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que además demuestra una absoluta responsabilidad por parte del Gobierno ante una situación que tenemos, que no depende de nosotros, que son la subida de los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo, y que por lo tanto nosotros tenemos que ser prudentes. Y a pesar de ese déficit cero, hay un techo de gasto de cerca de 8.000 millones de euros, que creo que es muy importante para desarrollar el resto de políticas y objetivos que tiene el Gobierno, incluso para desarrollar el resto de leyes que hemos planteado, que tenemos encima de la mesa para el primer periodo de sesiones. Pero insisto que es muy importante porque
la capacidad inversora del Gobierno, la inversión en políticas sociales, que todo lo que tiene que ver realmente con la vida de los ciudadanos se va a ver reflejado en ese proyecto de ley. Y además, gracias a esa estabilidad que tiene esta región, como le decía, la estabilidad política que tenemos en esta región, que casi que es una rara avis en el conjunto de España, país, sí. En el conjunto de España, nos va a permitir además que pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2024, y eso es más rara avis todavía. Pues hablaremos de ello en los próximos meses. Consejera, se nos va el tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Son muchos los temas, la invitamos a que venga otra vez con nosotros al escaño y hacemos una segunda parte de la entrevista. Le decía al principio que es costumbre de nuestro programa elegir una canción. Nuestros colaboradores, nuestros entrevistados son los que eligen la música, la banda sonora de este programa. Sonará al próximo programa, así que, consejera, ¿qué le gusta? ¿Qué quiere escuchar? Pues me gustan muchas cosas, pero como lo van a oír los demás, yo creo que Cómo hablar, de Amaral, es una de las canciones que a mí me gustan mucho y creo que además será compartido por los oyentes la próxima semana. Sí, además se da una circunstancia, es el primer programa. Es mayoritariamente, absolutamente mayoritario, la música española, que nos piden tanto nuestros entrevistados como nuestros colaboradores, nuestros tertulianos, y Amaral es uno de los favoritos, además. Ah, pues mira. Así que sonará la próxima semana. Hay una versión duda. con Antonio Vega que es muy bonita, así que pues os doy ideas. La buscamos y la ponemos. Muy bien. Esther Padilla, consejera portavoz, muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa del Escaño. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.